En el capítulo de hoy tendremos un invitado que nos compartirá su experiencia con la metodología de los 3 sombreros del gobierno corporativo, en lo cual divide los temas patrimoniales, de los temas estratégicos, de los temas de gestión dentro de las empresas, lo que permite tener pláticas mucho más organizadas con tus socios y así llegar a acuerdos mucho más claros. Porque si no escuchaste el capítulo anterior, primero escucha el anterior para que tengas el contexto. Y si ya escuchaste el capítulo anterior, gracias por acompañarnos y continuemos con esta entrevista. Sí, de hecho esa es la base, Roger, y me gusta mucho que platiquemos de esto, que lo que hemos estado formando, porque muchas veces lo que vemos en las empresas sin tener ese sombrero es que tal vez yo estoy pensando que yo soy dueño de la empresa y te quiero hablar a ti porque eres el director de la empresa, o eres el gerente, o eres el responsable comercial. Pero como nunca dejamos estos puntos claros de los sombreros, pues como yo le estoy diciendo algo a Roger y a Roger no le gusta cómo le hablé, pues automáticamente Roger se quita el sombrero de gestión, se pone el de dueño. ¿Y por qué me hablas así? Sí, soy dueño como tú. Entonces, eso me gusta mucho porque lo que nosotros buscamos lograr con esos sombreros es saber, vamos a definir que la siguiente vez que nos vayamos a sentar a una mesa, ¿con qué sombrero estamos hablando cada uno? Así como puede ser una mesa en la que todos somos socios, puede ser una mesa en la que 2 somos estrategas y uno es el de gestión, que es el responsable de tomar estas decisiones. Entonces, eso es mucho lo que hemos estado desarrollando cuando hablamos de este sombrero, de esta metodología de los sombreros. Entonces me gustaría que empecemos a abordar un poco de, ahora sí, el detalle del tema de los acuerdos entre socios con cada uno de los sombreros. Y hablamos que, ¿cómo definimos cuáles son los temas que tocamos con el sombrero de dueños? Yo digo, es todo lo que involucra con una cosa. ¿Qué es lo que buscamos los dueños de un negocio? ¿Qué es? Crecer, fortalecer. Y que tengamos al final de cuentas, ¿qué? Utilidades. Utilidades. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de, bueno, si queremos hablar de utilidades, y lo hablábamos con Fernando, que fue nuestro invitado anterior, muchas veces platicamos de, suena muy bien tener un porcentaje cuando hay que recibir por parte de la empresa, pero si hay que dar, también estamos dispuestos a comprometernos en lo mismo. Entonces me gustaría conocer, Roger, ¿cuál ha sido tu experiencia llegando a estos acuerdos de propiedad de dueños? Y para ti, ¿cuáles son los principales acuerdos de propiedad que las personas que tienen una empresa con socios dicen, hay muchos acuerdos que hay que tomar, pero estos son los más importantes puntos que tenemos que acordar como dueños? Para ti, ¿cuál sería? Wow, pues mira, algo que me ha servido mucho es, de entrada, pues sí, definir un porcentaje de participación, que como bien mencionas, realmente si al final tienes el 99% de algo que no te está generando nada y ese 1% tiene su sueldo y está ganando más, pues digo, no te están llegando las utilidades, ¿no? Pero sobre todo, establecer los mecanismos de entrada y salida, tanto de nuevos socios como de los actuales. A mí eso es lo que más me ha servido, o sea, porque ahí es donde se puede prestar el conflicto. Hace poco tuvimos todavía una reunión con uno de, bueno, ya dentro de poco ya no va a ser socio de uno de los proyectos, en donde ahí a mí me impresionó lo rápido que se llevó esa reunión. Al final de cuentas yo estaba pensando, ¿y qué pasa si el socio no quiere, no llegamos a un acuerdo, no tal? Nos fuimos al acuerdo, ahí quedó claro, en caso de que tú como socio decidas salir, cuál es el mecanismo que se va a implementar. Entonces, para mí eso me da muchísimo valor porque a final de cuentas deja claro qué va a suceder. Si el día de mañana alguien se quiere echar para atrás, lo cual es muy válido, ¿cuál es la metodología? Si el día de mañana queremos meter a otro, lo mismo. O si queremos vender, o si... Entonces, ese tipo de situaciones, en lo personal, a mí me dan ese sustento o ese respaldo de alguna manera que me da seguridad. Yo ya sé qué es lo que va. Si el día de mañana alguien se quiere salir, yo ya sé que se puede. Versus cuando es un negocio con un cuate, china, ¿cómo le digo a mi amigo que ya no quiero trabajar con él? O cómo yo como amigo le digo a mi cuate, ¿sabes qué? Me voy a salir. En cambio, si ya tienes un acuerdo en donde estableces y dejas claridad de cómo son las entradas, cómo son las salidas, digo, se pueden siempre revisar y se puede actualizar, pero dejas las cosas claras. A mí es lo que más pienso, de lo que más valor me ha dado. No, y es muy importante esto porque hay temas que pudieran parecer que son tan obvios, pero no lo son. Hemos tenido casos nosotros desarrollando acuerdos entre socios, que hay 2 personas que están negociando un acuerdo entre socios y cuando empezamos, y parecería que son los únicos 2 socios, pues luego resulta que dicen, no, bueno, yo no soy socio, yo voy a entrar con esta empresa y en esta empresa tengo otros socios. Entonces, me ha pasado ver en la experiencia cómo es muy importante definir quiénes son los socios y como tú bien mencionas, las reglas, y tú mencionaste un punto clarísimo, las reglas de entrada, que es parte de,
qué es lo que cada uno está poniendo, cuáles son las expectativas que busca cada uno, pero también definir de manera clara cuáles son las reglas de salida. Porque al final de cuentas muchas veces cuando alguien se quiere salir de una empresa, ¿qué es lo primero que le dice al otro? Oye, cómprame. Exacto. Mi parte. Pero muchas preguntas que me ha tocado estar en situaciones donde no hay acuerdo entre socios, la pregunta que se hace es, pues tú te quieres salir, porque tengo yo que comprarte. ¿Qué opinarías tú de este tipo de acuerdos que normalmente hay dentro de las empresas? Pasa muchísimo y estoy totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, creo que no puede uno llegar a exigir si es uno quien está haciendo el cambio de planes del acuerdo original, o sea, ya no voy a ser yo parte. No creo que pueda ser el único que termine ganando. ¿A qué voy con esto? Si el día de mañana se determina la metodología de evaluación, con múltiplos, con ventas, con utilidades, la que decidas utilizar, pero si al final es ese dueño, ese socio quien está decidiendo salirse, pues la realidad es que pues creo que también se tiene que velar por los intereses de quienes se van a quedar. No puede haber una afectación directa a quienes siguen siendo parte de ese proyecto y siguen teniendo ese compromiso. Pero también creo que hay que ver las metodologías para tampoco pisotear. Vaya, si alguien se quiere salir, lo último que querrías es que no se salga y terminas teniendo a un colgate allá que nada más te está perjudicando. Entonces, creo que el tener esos mecanismos claros en donde más allá de buscar perjudicar al que se quiere ir, es no perjudicar a los que se están quedando. Si el día de mañana alguien se sale y resulta que en la metodología de evaluación, ya sea una empresa estable o una empresa iniciando, que es muy volátil el tema de sus ingresos y sus utilidades, si el día de mañana cambia, imagínate que el que se salió fue el único que ganó, el que casheó. Luego ya pasó cualquier cosa y resulta que se fue para abajo, lo que sea, y el único que ganó fue el que casheó. Entonces, ahí es donde, en lo personal, y hace poco que estuvimos revisando el de nosotros, me gustó mucho los acuerdos a los que llegamos, en donde a final de cuentas, si tú tomas la decisión de salirte, se te va a dar las partes de utilidades que te corresponden, te las vamos a respetar, incluso de los próximos 3 meses. Va. Pero también tú tienes que hacerte cargo de los costos notariales de hacer los cambios en el acta. Me encantó, porque al final de cuentas tú estás tomando la decisión porque sería algo que la empresa tendría que correr con esos cargos, ¿no? Y de repente si es una empresa millonaria, pues no figura. Pero si es algo que todavía estás empezando o estás en una etapa crítica en donde además se te está yendo un socio, cada centavo cuenta. Cada centavo cuenta. Que es un tema muy importante y por eso siempre decimos que estos son uno de los temas que nosotros vemos con el tema de dueños. Es prácticamente, siéntense con sus socios a hablar de tema de dueños. Y fíjate cómo ahorita no hablamos de proyectos de la empresa, no hablamos de lo que hace cada uno, es un tema 100% de dueños. Entonces me gustaría, dejando a un lado el sombrero de dueños y poniéndonos entonces, es correcto, este sombrero de estrategas. ¿Cuáles para ti, misma pregunta que te hice con el tema de dueños, son los principales acuerdos que tenemos los dueños, socios de una empresa que aprender a platicar cuando hablamos de estrategias de la empresa? Híjole, qué buena pregunta. Creo que el definir igual lo que estaríamos esperando de cada uno, ¿no? O sea, porque a veces a mí me pasó en el proyecto de Trasmuro, donde me veían meramente, inicialmente, como alguien operativo. Alguien que a final de cuentas iba a hacer la imagen, iba a salir a presentar las casas. Y de repente empezamos a trabajar mis socios y yo y se dieron cuenta de que yo no solo tenía las ganas, sino también la capacidad de empezar a actuar con ese sombrero. Pues ahora sí que de estratega, de a ver, vamos a ver hacia dónde ver la empresa, pero más allá de ejecutar, vamos a planear desde una estrategia comercial, desde una estrategia financiera, administrativa, el tema contractual, todo eso es algo que a mí me encanta. Entonces, pero es algo que no sabían mis socios. Entonces me encantó también porque durante el acuerdo fue donde a mí también me permitió levantar la mano y decir, a ver, a mí me encantaría participar en toda esta parte. Todos tenemos que participar y también ir delimitando hasta dónde vas a entrar tú, en qué estrategia. Yo me voy a hacer cargo de la parte, tal vez, la estrategia administrativa, legal y financiera. Oye, tú de la parte... Entonces, esa parte de la delimitación, sin sacar ni dejar a uno fuera. No, y es sumamente valioso tener muy claros los acuerdos estratégicos, Roger, sobre todo por un punto que estás mencionando, es cuando tenemos nuestro sombrero de propietarios, al final de cuentas definimos entre todos los temas, pues cómo se van a repartir estas utilidades. Y lo que nosotros buscamos enfocar mucho en la parte estratégica es, a ver, vamos a definir si los mismos socios que son los que están con el sombrero de propietarios van a ser los mismos que van a estar con el sombrero estratégico. Porque los que estén ahí tienen que responder, como tú bien dices, una pregunta, a ver, ¿qué vamos a hacer para lograr esas utilidades? Porque sí hemos estado viendo casos en algunas ocasiones en las cuales resulta
pues empezamos y pensamos que íbamos a ser una constructora, pues luego resultó que el otro quería que iba a ser desarrolladora y el otro tema de que iba a ser una inmobiliaria. No, eso era la idea principal. Entonces vemos empresas que se crean muchas ocasiones en las cuales, uno, no tienen un modelo de negocio claro de, a ver, tal vez yo tengo mi modelo de negocio claro, pero estoy seguro que mis socios tienen el mismo esquema de negocio que yo y sobre todo lo que tú bien mencionas. ¿Cuáles son las metas que queremos como empresa? Y nos ha pasado realmente, y lo platicamos mucho con un coach que tenemos que se llama Luis, en el cual dice una pregunta que dice, bueno, es que hay que crecer, pero ¿crecer en qué? O sea, crecer en ventas, ¿en cuánto tiempo tenemos que crecer en las ventas? O crecer en clientes, o crecer en ingresos, que todo eso es diferente. Y si como socios realmente no tenemos estos acuerdos, ahí es donde yo puedo ver que muchas veces hay un tema, es, a ver qué es lo que estamos haciendo. Somos socios de este proyecto, entonces si somos, por ejemplo, solo constructora, puedo también ser desarrollador. Entonces puedo hacer con alguien más una desarrolladora, no, también nosotros. Entonces son temas que nosotros vemos con mucho el tema estratégico y al final de cuentas lo que hace que las empresas puedan tener un plan estratégico de lo que están buscando. Sí, no, y dicen que, creo que Séneca decía esto, ¿no? Que quien no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Entonces también tener claro esa estrategia hacia dónde queremos llegar y la implementación, creo que es la parte de estrategia y de la cachucha de estrategia, el sombrero, que te ayuda a definirlo o al menos trabajarlo. Sí, es correcto. Es decir, como dueños, con el sombrero de dueños es qué es lo que estamos poniendo en la mesa y cuánto esperamos ganar. Claro. Y cada cuándo nos vamos a repartir eso que ganamos como dueños. Luego definir con la parte estratégica cómo lo vamos a lograr y definir y alinear que pues las metas que tenemos pues realmente sean metas realistas que busquemos. Y de ahí, Roger, es donde luego nos cambiamos el sombrero y nos ponemos el sombrero de gestión, que es un tema muy interesante porque muchas empresas, yo he visto empresas donde pues pueden tener muy clara la estrategia y saben a dónde van a ir y qué hay que vender y cuánto son las métricas y, por ejemplo, proyecciones financieras. Y tú ves un Excel con números pues muy alegres y el Excel te aguanta todo. Y también me ha tocado ver Exceles meramente razonables, más realistas, pero luego viene la pregunta, ¿está todo dar? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, para ti, ¿cuáles son estos acuerdos de gestión que tú dices? No, pues la verdad que dentro del día a día y la operación son los principales acuerdos que tenemos que llegar. Wow, a mí me sirvió muchísimo incluso para definir puestos. O sea, nos dimos cuenta que había cosas que yo estaba haciendo en donde no me estaba dando. Yo creía que era parte de la estrategia, cuando en realidad era meramente operativo, ¿sabes? Era algo de gestión. Entonces ahí fue donde dijimos, oye, no, tenemos que hacer una estructura, cambiar un poco el organigrama. Nos replanteamos también qué tanto tendría que estar involucrado cada uno en cada parte. Y pues el acuerdo final de cómo empezamos a cómo terminamos, lo que tenía yo en la cabeza, o lo que teníamos más bien en papel y de facto en la empresa, a cómo terminó, nos ayudó a estructurar muchísimo, porque al final de cuentas fue, oye, yo ya no puedo estar haciéndome cargo de estas cosas, necesitamos a alguien que me ayude a estar mandando los correos, a hacer tal, lo que tal vez tú solo te estás dando cuenta de la prospección de los clientes y lo ves así nada más de simple, pero entrar a la base de datos para ver dónde hay nuevas empresas que quieren trabajar con nosotros, contactarlas, bueno, antes de contactarlas, encontrar el medio de contacto, o sea, al final de cuentas se vuelve mucha talacha que como dueño, como estratega, no le puedes dedicar tú tanto tiempo. Tu tiempo empieza a ser muy relevante y muy valioso. Entonces, esa parte para mí me ayudó a darme cuenta de toda la lista de actividades operativas que tenía, no solo yo, sino también mis socios, y empezar a delimitar para que de alguna manera se distribuya parejo, pero también rellenar aquellos espacios que hoy se estaban quedando vacíos, porque le iba a quitar esa responsabilidad a un socio, para poder suplirlo con un puesto nuevo de una persona que pudiera apoyarnos. Sí, es un tema muy importante porque algo que nosotros vemos mucho con los acuerdos de gestión es cuando dos personas muchas veces o más quieren asociarse, se asocian dos personas que hacen exactamente lo mismo, sumando esfuerzos, es totalmente válido. Pero luego resulta que cuando empezamos a hablar de los acuerdos de gestión, y tú bien lo mencionas ahorita, ok, tal vez tú te voy a inventar, ¿no? Tú te vas a dedicar a crear contenido. Claro. Oye, pero ¿quién va a cobrar? Oye, pero ¿quién va a vender? Entonces son temas que, como que son esos temas que muchas veces no se platican. Y algo que nosotros buscamos en esta parte, pues es llegar a estos pues, acuerdos claros de quién va a hacer qué. Y un punto importante también que muchas veces es un tema que no se platica es, oye, ¿cuánto vamos a ganar? Creo que muchas veces la regla general es que creo que las personas que inician negocios no ganan. Sí.
¿hasta cuándo? Claro. Que son temas que muchas veces nos enfocamos en el tema de acuerdo entre socios, que es la parte de la estructura que buscamos aquí. Claro, y fíjate que, si me permites agregar algo que me gustó mucho también de la terapia. No, me encantó el hecho de que nos ibas ayudando también diciendo los puntos que teníamos que abordar. Ahorita lo dijiste con un excelente ejemplo. ¿Quién va a cobrar? ¿Quién va a vender? Que muchas veces pues es el que le toca en ese momento. Pero cuando empiezas a tener cierto volumen de clientes, de requerimientos, de exigencias, no puede ser al que le toque. Entonces, a mí me sirvió tener ese catálogo de actividades. De manera general, ya luego tú haces las subactividades. Pero de todo lo que se tiene que hacer, como para decir, cabrón, me está faltando gente. ¿Qué necesitamos? Sí, y es un tema muy importante, Roger, porque al final de cuentas, un tema que ya desarrollé en Acuerdos entre Socios es una palabra que siempre busco evitar cuando estamos con el sombrero de gestión. No, es que los dos apoyamos en este tema, ¿no? Los dos apoyamos el tema administrativo. Ya lo que nosotros decimos es que aquí no hay nadie para apoyar a nadie. Exacto, claro. Hay que tener un compromiso de quién lo va a hacer, porque luego resulta que si uno no lo hace, es que yo estaba apoyando y el otro también estaba apoyando, y luego resulta por estar apoyándonos, pues nadie hace nada. Pero bueno, o sea, me resonó el oído, completamente de acuerdo. Son esas cosas que ahí entra en esa laguna de no haber una claridad. Tener un responsable, wow, estuvo increíble eso. Y no sé si te acuerdas, pero incluso en aquella sesión sacamos un Excel, pusimos qué iba a hacer cada quien y hasta le pusimos un sueldo a cada cosa. Oye, esta persona hoy la va a cubrir Roger, esta persona hoy la va a cubrir Fer, esta persona hoy la va a cubrir Diego. ¿Qué sueldo tendrían estas personas? Pues tanto. Y de ahí con un factor de ajuste y al final dijimos, bueno, pues ya tú haces esto y tú haces esto, entonces tú vas a cobrar la suma de esto, tú la suma de esto y tú la suma de esto. Obviamente con su factor de ajuste, porque a veces pues no vas a pagar todo esto. Pero a nosotros nos sirvió muchísimo el poder tener claro todas estas actividades y luego llegar a esa pregunta del millón. ¿Cuánto va a ganar cada quien? Y la pregunta creo que muchas veces es después del millón. La pregunta de los 2 millones que muchas veces hacemos es: ¿y si alguno deja de hacer alguna de las actividades que está haciendo, deja de ganar esa parte? Que son temas que nosotros buscamos enfocar. Y pues eso, Roger, es lo que nosotros nos hemos estado enfocando en esta estructura de la metodología de los sombreros, porque nos da mucho orden. Porque temas tan sencillos que pueden ser, me acuerdo que uno de los primeros temas que platicábamos era que las primeras juntas que tuvimos, aún sin existir esta metodología, un tema entre socios, estaban hablando de que uno ganaba 10,000 pesos al mes y el otro no, que al final de cuentas había en la empresa más. Entonces, no te imaginas, creo que fue una reunión de prácticamente una hora, definimos si era 10,000 o 100,000 o cuánto iba a ser específicamente. Y luego entramos a analizar a detalle, haciendo las preguntas, vimos que uno está hablando de sueldos y otro está hablando de utilidades. Nada que ver. Claro. Que al final de cuentas es dinero. Claro. Pero cuando no hay esos acuerdos claros y es el canal de diálogo para estar trabajando, pues no lo hay. Entonces, lo que buscamos en los acuerdos entre socios, poder definirse de manera clara con qué sombrero vamos a hablar, y una vez que definamos con qué sombrero vamos a hablar, vamos a entendernos, y una vez que nos podamos entender, vamos a atrevernos a hablar esos temas incómodos que no necesariamente tienen que ser malos, pues para estar avanzando en cada uno de estos puntos. Claro, temas incómodos que se vuelven a veces hasta tabú con tus propios socios, que no sabes si puedes tocar o no ese tema. Sí, de verdad creo que le dieron al clavo con el tema de la metodología al documentarlo. Seguramente pues habrá sido producto de mucha experiencia, haber tratado con diferentes empresas estructurando la parte corporativa. A mí lo que me encantó, y a mí me encantan las metodologías de ventas, de creación de contenido. Pues al final de cuentas es intentar entender algo y de allá sistematizarlo para lograr un resultado constante. Y aquí digo, próximamente te buscaré para el 3er acuerdo si todo sale bien. Pero definitivamente es una metodología que en lo personal me ha traído mucho valor y mucho orden, mucha estructura y orden mental, paz mental. Muchísimas gracias por esta parte, Roger. Y pues prácticamente ya ahora sí que para cerrar este podcast me gustaría hacer esas personas que hoy tienen socios, que hay ciertos temas que están buscando llegar a acuerdos y no saben cómo. ¿Qué recomendación tú les pudieras dar? Amigas, amigos, de entrada, la verdad es que un consejo que les daría sí es que se informen, que busquen, porque yo no sabía la existencia de gobierno corporativo. Si bien había escuchado cosas, yo trabajé mucho tiempo en un corporativo en la Ciudad de México, que sabía que existía un consejo directivo, un presidente y tal, pero lo ves muy lejano. Lo ves para los grandes corporativos, para las grandes empresas. Sin embargo, lo que hicieron las grandes empresas fue resolver un dolor, el dolor que tenían, que era tener un orden. Entonces,
afortunadamente es hoy un servicio que también pueden tener acceso empresas pequeñas, medianas y grandes. No tiene que ser nada más una empresa ya grande para poder estructurar de alguna manera su administración. Yo les diría que se informen. No pierden nada preguntando, incluso hablando con sus mismos socios, porque no es así, se dan cuenta que también al socio le gustaría tener más claros los acuerdos. Entonces ya no es una idea que tú tienes en tu cabeza, sino algo que vale la pena de alguna manera desarrollar para tener esa claridad. Vale 100% la pena. La verdad es que nada como curarse en salud y evitar esos problemas, incluso evitar esos conflictos a priori, haciendo ahora sí que un barrido completo de lo que podría llegar a suceder, y siempre se van a presentar otras situaciones, pero pues ahí entran también la actualización de los acuerdos de socios. Así que yo les recomendaría que se informen y que no tengan miedo en preguntar. El clásico, pregunte sin compromiso. No, Ger, muchísimas gracias. Ya lo que quiero retomar, que es un punto de todo el valor que acabas de compartir, es un tema importante, es todas las empresas, independientemente de su tamaño, y tomando el ejemplo de las empresas grandes, al final de cuentas lo que lograron es, cuando hablamos de este gobierno corporativo, es ponerse de acuerdo y cumplir los acuerdos, que es lo que nosotros buscamos en estos acuerdos entre socios. Así que pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por acá, realmente es un gusto y un honor que nos hayas acompañado en este capítulo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, escucharnos este capítulo del podcast Explicado con Sombreros, en el cual ya vimos por qué este podcast se llama de esta forma. Esta metodología de los 3 sombreros que se ha desarrollado ha ayudado a muchas empresas a organizarse de forma muy sencilla, aprender a utilizar 3 sombreros. Si te gustó este capítulo, dale like, síguenos, pregúntanos sin compromiso y déjanos tus comentarios.